todo y lo que ha estado aquí Cena no ha sabido ganarse el corazón de la gente. ¿Cómo te parece? Ahí lo dije todo. Ah, bueno, eso es otra cosa. Es que son factores. Papá, todo eso influye. Tú sabes que la gente, sobre todo en Nueva York, puede pensar lo que quiera. Y la gente, obviamente, se expresa. Qué raro que en todo el resto del país también piensan lo mismo. Bueno, yo estoy feliz de eso. Yo estoy feliz de eso porque tú sabes que yo no soy necesariamente el más seguidor de tú sabes quién. La Roca es el campeón y tiene que defender aquí con honor su título. Ahora, ¿qué te parece más importante como palabra? ¿Redimirse o legado? Y ahí te la dejo. A mí no me importa si se quiere redimir o no, Cena. Oye, pero estás más malo tú Por que favor. la bruja mala de Blancanieves. Aquí estamos luchando. Tacleada de Cena. Pero no creo que La Roca se ve muy impresionado con lo que pasó. El público, por supuesto. Ajá, ajá. Ya lo comenzaba a escuchar, de abajito. Ese cántico dividido. Toma el referee. Candado a la cabeza de Cena. Reforzado. Lo envían a La Roca a la zona. Está creada para Cena. Fuerte, fuerte, fuerte. Y mira que Cena es fuerte. Sin embargo, no pudo revertirlo. No pudo ni siquiera detenerlo. Pisando firme cuando lo aplicaba. Muy bien La Roca. Midiéndose como gallos de pelea. Toma de referee otra vez. Candado a la cabeza de Cena. Dos íconos, momentos distintos de su vida. Cada uno ha generado cualquier cantidad de controversia y definitivamente en tremenda forma física ambos. Una preparación a conciencia por parte de ambos contrincantes. Trampita de Cena, no pasa nada, se eleva ahora. Trata de derribar al grandioso. El derribado es él. Le vio la movida y se la pudo revertir. Y se quedó arriba, gobernando en el cuadrilátero. Si no, no sabe cómo entrarle. Reingresa Cena. Ahora sí. Nuevamente a medirse. ¿Por qué se descuida? Se suponía que venía concentrado. Eso es lo que he dicho 1000 veces. ¿Está haciendo más efecto en él lo que está pasando afuera? Es más, él le está dando auge ¡Claro! a lo que está haciendo el público. ¡Ay! Así no va a ir para ninguna parte. Así el burro se queda dormido y no lo lleva a ninguna parte. Acabo de ver un letrero que dice vamos Cena, besos desde Alemania, y como ese letrero hay centenares de diferentes partes del mundo aquí apoyando a ambos, pero más que nada La Roca. ¿Lo decía en alemán o en inglés? En inglés. Cruza La Roca, tremendo impacto de espaldas contra el rincón. Primera gran movida de Cena. La Roca trata de ponerse de pie, pero sabe que se lastimó, tiene que tener mucho cuidado, el combate apenas comienza. Derecha a la cabeza de La Roca, lo castiga en el abdomen Cena. Lo cruza, lo envía de vuelta a la esquina opuesta. Pero viene al frente con tremendo lazo La Roca. Papá, ese brazo es fuerte, papá. Ahí está. Cállate, le dice. Toma y toma. Mira, cada vez que uno de ellos hace movidas, está como para que los pongamos en las laminitas de las clases de biología para estudiar los músculos. Es increíble la condición física. Te lo digo yo que voy al gimnasio todo el tiempo. Patada al abdomen de Cena. Y no soy ni la cuarta parte de ellos. Y lo meten a la esquina del suplicio y violentamente. Bueno, nuevamente retoma control el bien llamado, según él, campeón de la gente. Ataca La Roca. Lo cruza Cena. Rebota el grandioso. Patada para Cena. Primero lo que dijo Cena, si yo gano el campeonato, yo no voy a pedir que lo cambie nuevamente. Este campeonato fue hecho para La Roca y lo quiero yo también. Uy. Duro. Con el antebrazo y el codo incluido. El castigo de La Roca.
Y le repite la dosis a Cena. Gobernando nuevamente la situación. Cena en aprietos, La Roca regresa, Cena se mueve. Dispara primero Cena, relampagueante en el contraataque, tremendo lazo. Cubre La Roca, enganche de pierna, la cuenta en uno solamente. La idea fue buena, pero un poco tarde, obviamente, y ustedes lo vieron, por eso no resultó. Cerrado el candado, ahora cortesía del poderoso Cena. Al ras de la lona, el candado que no sé qué pretende, excepto poner La Roca en mala posición, pero nuevamente si el campeón del pueblo se despierta, sabe cómo zafarse de esa. Mira, 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 mira. El público pareciera en ascuas. Lógicamente hay división, pero no hay una explosión, quizá porque es un reflejo de lo que está pasando en el ring, es un proceso de estudio, cada cual cuidándose. En control ahora Cena, ras y la lona, candado para La Roca. Creo que lo acertaste. Quizás es un proceso de estudio exactamente para ver cómo se están midiendo ellos para yo poder entender mejor desde afuera lo que está pasando adentro. El candado continúa. Pero La Roca se protege de quedar con las espaldas totalmente planas sobre la lona. Se incorporan. No suelta la presa Cena. Le está rompiendo la llave aquí La Roca a Cena. De tú a tú. Pero viene con rodillazo en la zona media del grandioso y lo lleva brutalmente de espaldas contra la lona Cena. 1, 2. ¿Te imaginas que de una forma así pueda terminar rápidamente este combate a favor de John Cena y tengamos campeón nuevo? Ahora, ¿qué crees de verdad que le importa más a John Cena? ¿Redimirse porque quiere vencer a quien él llama Dwayne Johnson o porque quiere ser realmente campeón de WWE? A mí me queda esa incógnita. Bueno, él ha sido campeón antes, pero le duele haber caído ante La Roca en WrestleMania del año pasado cuando se confió demasiado y trató de copiar a La Roca, trató de humillar a La Roca y le salió mala la jugada. Bueno, obviamente ser campeón es siempre bueno. Derecha de La Roca, otra más, responde con patada al abdomen del grandioso Cena. Cruza a Cena, rebota, viene. Dormilona de La Roca. 30% de los campeonatos han cambiado de manos en la historia de WrestleMania. ¿Será esta noche diferente? Fuerte la presión. Se está desvaneciendo Cena. Cena justamente en el año 2010, como señalé, le quita el campeonato a Batista y en el 2005 se lo quita justamente a nuestro compañero en la transmisión en inglés, JBL. Que no me escuche, que no me escuche. Fuerza, fuerza nuevamente de parte de La Roca en el centro del ring. Cargan a La Roca y se lo quitan encima con violencia Cena. Él también sabe cómo repostar con fuerza. Él también sabe cómo hacerlo. Es un hombre que ha estado semana tras semana dentro de un cuadrilátero. Cubre La Roca 1. Se demoró demasiado en cubrirlo. Yo creo que está muy preocupado de lo que opina la gente. Cena. Pisotón sobre La Roca. Otro más. Ya lo saben, La Roca el año pasado, como hemos ya dicho 1000 veces, venció a John Cena. Y antes de eso, en el año 2003 tuvo una gran batalla con Stone Cold Steve Austin en lucha individual. Que la gente recuerda mucho, porque después de eso hubo un hiato en su historia con WWE. Y Cena se ensaña. Le llevan los pisotones a La Roca, no lo dejan incorporarse. Viene el codazo, pero ahí sí se apartó del peligro. La Roca carga rápidamente arriba. Al estilo samoano. Esa zambullida, papá, la sintieron hasta en la China. Amigos, y recuerden que La Roca es mitad samoano. Conoce perfectamente el estilo de lucha de sus hermanos y sabe utilizarlo en el momento apropiado. Sí, se la sacó de la nada, debajo de la manga, la encontró y por supuesto tuvo que usarla. Ambos hombres tratan de ponerse de pie. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Dispara La Roca, responde Cena. La Roca, Cena. La Roca, Johnson, Cena. Suplex. Muy bien, Cena. Enganche de pierna, 1, 2. Además, John Cena ganó una batalla real, Carlos, para ganarse este pasaje. Un hombre que definitivamente hizo mucho. Además, la puso después en línea con CM Punk para venir aquí. Y la retuvo esa oportunidad. No creo que la va a desperdiciar tan fácilmente.
Cena en ataque. Uy, lo estaban esperando. El codo de La Roca lo frena. Derecha, otra más. Falló ahí La Roca, venía con la servita y tacleada al estilo del fútbol americano. Y ahí siguió de largo porque La Roca se agachó. Cena. Derecha hacia la cabeza de Cena, 3 ellas con la salvita incluida. Ahí está. Lo cargan. Uy, La Roca con zancadilla. Ajá, eso le pasa por el escupitajo. Aleja el peligro con las piernas. La Roca se incorpora, falla con el lazo. Viene Cena. Buena tacleada al estilo del fútbol americano. Otra más. Mira, se está poniendo las pilas. Vaya La Roca, gira, lo cargan. Pero se lleva La Roca Cena. Quedó Cena loco, ahora lo derriban, lo prepara. Oh, sí. ¡Sí! ¡Lo tiene! Tremendo francotirador. Carlitos se va a disparar. Hace rato también. Ahora, qué difícil para John Cena, aunque él trata de revertirlo como puede. Sí, gira. No le suelta todavía La Roca. Qué difícil saber que la gente realmente no está de su lado. Vaya La Roca. Lo elevan. ¡Oh! Brutal castigo, pero grandioso. Ayer en el Salón de la Fama muchas de las superestrellas exaltadas decían justamente lo importante que era sentir el cariño de la gente. Oigan, Cena está a punto de hacer algo clásico de él y la gente buchea. La gente no está con él. Y eso tiene que ser una horrible plataforma para que él pueda impulsarse. Y va a aplicar la movida llamada No me puedes ver. Lo está haciendo. You can't see me. Y no lo vio. A las cuerdas se sacude el polvillo de los hombros y viene con el emparedado de nudillos, pero no hay nadie en casa. Patada por él. DDT reforzada. Lo vio y claramente, sin anteojos, sin lupa. Acecha La Roca ahora. Hay una peste, papá, a pescado y no estoy cerca de la marina. Esto me huele a fondo del abismo rocalloso. No hay quien pueda salvar ahora a Cena. Sí, eso Lo viene. enganchan. Te lo dije. Pero bloquea la maniobra ahora Cena. Derriba a La Roca. ¿Qué? Y lo domina. STF, Carlitos. Una enorme variante de la misma. Sí, lo Lo vas que a hace un rendir. candado a la cabeza. Lo vas a rendir. Lo vas a rendir. Mientras le tiene el brazo aprisionado con las piernas. Oye, perder con rendición en este momento. La Roca no da muestras de querer darse por vencido. Sin embargo, mira la fuerza. La invierte. Pero el que estaba en problemas con las espaldas sobre la lona era Cena y la cuenta iba por 2. Se derriban a La Roca otra vez. Buscando una resortera aparentemente John Cena. Y la logró. Lo envían como enviado por una onda gigantesca de cabeza contra el esquinero. Superior a La Roca. Y lo castigan contra la lona. Ahora sí lo tiene preparadito. Cena. Bueno, esta vez parece que sí se va a salir con la suya. No me puedes ver, te repito. Se repite la historia. Y toma. Lo hizo. Emparedado de nudillos en la frente para La Roca y lo dejaron loco. Lo va a ajustar. Lo cargan. La Roca se los ingenia, se sale de la trampa, empuja a Cena. Cena rebota. Se me rompe espina dorsal para lo prepara ahora. Tiene la movida más electrizante hoy por hoy en el entretenimiento deportivo. De costa a costa. No. Contraataca Cena, le agua a la fiesta a La Roca. Cena con el STF, ahora sí. El STF. Armado completito, clásico, sin variaciones. STF buscando la rendición de La Roca. Bueno, parece que no hay nada todavía. El árbitro se lo hace saber. No. El árbitro cerca. Cena esforzándose, pero no logra el cometido. Mira cómo tiene fuerza. Mira cómo trata de revertir. Wow, esto es de poder a poder. Ahí están, papá, fajados. Y a nivel de fuerza, ambos tienen mucho que aportar. Y los cánticos surgen y van creciendo. Y las porras para el uno y para el otro. Vamos, Cena nos sirve. Mira la fuerza de La Roca. Logró abrir el compás, logró zafarse de la movida. Mira cómo John Cena se mira las manos. Ni siquiera entiende cómo pasó. Ataque que en las garras de La Roca le envían al fondo del abismo rocalloso. Lo tienen 1, 2 y por poquito. Bueno, John Cena estaba preparado para esto y más. Te voy a decir algo. John Cena lo sacan de aquí en camilla. Él no va a cesar hasta el último segundo. Mientras tenga una onza de aliento en su cuerpo, él va a seguir adelante. Busca redimirse, redimir a todos sus fanáticos, la gente que nunca lo abandonó en los peores momentos.
Bueno, quizás sea loable eso. ¡Oh! ¡Buen ajuste de actitud enorme! 1, 2. Y en el último segundo resucita La Roca. Y por supuesto, John Cena nuevamente sale con las tablas en la cabeza sin entender, sin explicarse la fórmula que usa nuevamente La Roca para zafarse de la cuenta de 3. Ahora ambos tendidos, incorporándose primero y lentamente John Cena. Y nuevamente agradezco a toda nuestra queridísima familia hispana que se ha mantenido con nosotros en contacto durante toda esta semana maravillosa de WrestleMania. Saludos a todos ellos, Marcelito. Por supuesto, a todos los que se esmeran por escribirnos por Facebook, por Twitter, por fans@WWE en español, todos los que están aquí presentes, los que estuvieron anoche en el Madison, los que estuvieron en todas las celebraciones y actividades del del Up Access. Si esto es un éxito rotundo, es por ellos. Mira, buscando altura, John Cena. No es de lo más increíble ¡Se que puede lanza! hacer. ¡Super machetazo de pierna fallido! Eso casi le cuesta la carrera en el pasado. Rompe espina dorsal para La Roca, lo prepara y nadie lo puede impedir. No sé cómo John Cena se atreve a hacer La esas movida movidas. más electrizante hoy por hoy en el mundo del entretenimiento deportivo en vivo. De costa a costa, frena, apunta y dispara el codazo del pueblo. Con todo, fulminante. Enganche de pierna, 1, 2. Se salva Cena. Justo a tiempo. Creo que la cuenta de 2 casi ni llega completa. Se mueve exactamente cuando el árbitro estaba tocando la lona con su mano. Bueno, eso demuestra lo importante y lo grande que es esto para Cena. Y eso demuestra lo que te dije antes. Él no se va de aquí hasta que no le quede sino un último aliento en el cuerpo. Ahí va a cesar. Mientras tanto, va a seguir hacia adelante. Y el que está en pie de guerra es La Roca erguido. ¿Te imaginas cómo va a caminar John Cena después de una derrota, una segunda derrota frente al mismo hombre y esta vez por el campeonato en WrestleMania? La acción se traslada al ringside. La Roca va a recoger a Cena. Sí. Lo está metiendo de vuelta en el ring. De mala manera. Se han exigido, están agotados. Pero son superestrellas, ellos pueden. Viene La Roca. Toma derecha. Es para Cena igual. También castiga a La Roca devuelve el favor. Toma y daca ahora. Cena da a La Roca. Escuchen al público. Bueno, ya que era 1 y 1, ¿no? Falla Cena. Super plancha cruzada fallida. Frenan en pleno vuelo a La Roca. ¿Cómo lo levantó? ¿Cómo lo sostuvo? Se lo coloca sobre los hombros. La Roca se sale de la trampa al fondo de la misma roca. Y es el número 2. Para Cena engancha 1, 2. Se vuelve a salvar Cena. ¡Wow! Y esta vez quien se pregunta qué es lo que está sucediendo es La Roca. Oye, ha recibido 2 ya y perfectamente aplicados. El segundo incluso más poderoso, creo yo. Mira la fuerza de John Cena. Genial, increíble. ¿Cómo logra agarrarlo de esa forma, con esa precisión? ¿Cómo puede subírselo en el escaparate para ajustarlo? Sin embargo, no y no, dice La Roca. Y ahora el que está preparado para el toque final, para finiquitar al rival, es La Roca. Ahora, me parece muy bien que pierda tiempo, perdón, no voy a decir perder, la palabra no es correcta, que gaste tiempo en estar en contacto con la gente afuera. Debe estar en contacto con lo que está sucediendo ahí en el cuadrilátero. Lo está preparando. Viene. ¿Sí? ¿Qué? Se me está mofando el de Cena ahora. No. Cena se incorpora. Cena lo carga. Ajuste de actitud. Cena lo tiene. 1, 2 y todavía no puede cantar victoria. ¿Te acuerdas que John Cena ha dicho que su peor error el año pasado fue tratar de vencer a La Roca con una movida de La Roca? Y La Roca va a tratar de caer en eso mismo en este momento. Grave error del grandioso, mofarse de la movida de Cena. Cena despertó, lo cargó, ajuste de actitud enorme y casi que pierde el título de la WWE en ese momento La Roca.
Sin embargo, la cuenta no llega a 3 y yo pienso que Cena lo tiene claro y La Roca va a tener que entenderlo después de esto. Esa no es la salida. ¿Habrá funcionado en alguna vez? Posiblemente. Pero en este caso, Cena está preparado para no dejar que eso suceda. Audiencia a rabiar. Más de 80,000 personas. Sin contar los millones en el mundo entero. Sin contar nuestra familia hispana que siempre nos acompaña. Al pie del cañón. Ataca Cena, gancha al abdomen. Derecha a la cabeza de La Roca. La Roca responde derechazo a la cabeza de Cena. Patada en la zona media de La Roca. La Roca grandiosa con derecha para Cena. Y siguen dando, si no consejos. Gancho de Cena. Salivita. El sopapo de La Roca. Patada bajita para La Roca. Vaya, el grandioso. Mira. Lo llevan a la lona. Lo cubren, lo tienen. 1, 2. La navajita le iba a funcionar. Sí. Ahora le bloquean las intenciones a La Roca. ¿Qué? Andan al fondo de la misma Roca. Lo tienen. 1, 2. Y casi que vencen con su propia movida a La Roca. Pero va a caer en lo mismo. No había dicho que no lo iba a hacer y en este momento lo... yo no lo entiendo. Cena no puede creerlo. Yo no lo entiendo. La cuenta llega a 2, le dice el árbitro, lo siento, no puedo hacer nada por ti. La invierte y envía al creador de la movida, al dueño de la misma, al fondo de la misma rocallosa. Y ahora viene con su movida original, la de él, Cena. Fue interesante el factor sorpresa de lo que hizo John Cena. Sin embargo, el sorprendido puede ser él. Y ahora está pensando qué va a hacer Cena. Bueno, eso no es... Es una tentación enorme. Va a tratar otra vez de humillar a La Roca. Es decir, eso no es posible que suceda. Y sin embargo, vamos a ser testigos de eso. Nuevamente no. puede ser su puerta de entrada a la de Rock. No. Robándose una página del libro de La Roca. Tratando de mofarse de él. Está preparado ahora sí. Cena frena a tiempo. Falla La Roca. Cargan a La Roca. Se pasó de astuto, fue una trampa para La Roca. Cena, pero no. Lo envían nuevamente al fondo de la misma Rocallosa. Lo tienen. 1, 2 y por poquito. Cena pensaba que lo tenía todo listo. De hecho, le quedó muy bien toda la burlita. Sabía que La Roca no se lo iba a permitir. Sin embargo, La Roca logra traducirlo todo en algo favorable para él. Pero la cuenta de 3 nuevamente no llega a casita. Qué tremenda lucha también. Fue astuto, no cae en la trampa, vengo con el ajuste de actitud, pero no contaba con la astucia también del grandioso. Miren cómo se sale de la trampa rápidamente y envía al fondo al mismo Rocalloso a Cena. Nuevamente le repite la misma dosis. Ataque y falla La Roca, lo carga Cena. Una vez más, se aleja el peligro. La Roca empuja a Cena. Cena venía, lo iban a mandar al fondo del abismo Rocalloso. Cena con el ajuste de actitud. La Roca se agarra de la soga. Viene La Roca, engancha a Cena, codazo para La Roca. Otro más, no logra La Roca agarrarlo como quería. Cena al ataque, ajuste de actitud a la vista. Cuidado, eso puede ser definitivo. La Roca se aparta del peligro. Patada de DDT reforzada. Y hace rapidito, además. Lo hace combinadito, la patada abajo y después rápidamente el DDT. Wow. Acechando. Sí, lo está midiendo, no sé con qué razón, no sé qué le está preparando, pero el arsenal parece bueno por la cara del campeón del pueblo. Mira la cara de concentración. Sí, sobre te lo digo. Objetivo. Y Cena sabe que le viene algo malo, pero no sabe ni cómo revertirlo. Lo carga, no, le bloqueó la maniobra. Cena ajuste de actitud para La Roca. Puede ser todo. 1, 2 y gana Cena. Gana Cena. Cena es el nuevo campeón de la WWE. Amigos, este no fue solamente una competencia de aptitudes físicas, sino una guerra mental, una guerra entre un par de enormes guerreros que combinaron sus tácticas y sus mejores engaños. ¡Qué tremendo combate! Y por supuesto, lo que puedo decir en este momento es que la gente está de pie. Y si de alguna manera al comienzo del combate la gente abuchó a una de estas superestrellas, en este momento están felices. Yo particularmente estoy muy contento
Y lo voy a decir y que los amantes de La Roca se tapen los oídos. El campeonato de WWE vuelve a una superestrella, me guste o no, de WWE, y eso siempre hay que celebrarlo. El hecho, sea como sea, no demerita la calidad enorme que tuvo este combate, cerrando con broche de oro WrestleMania 29. Una histórica transmisión que definitivamente dará mucho que hablar por los años venideros. Ahora, la gran pregunta que yo hago en este momento mientras vemos la doble pantalla. Vamos al final. ¿Cuántos ajustes de actitud en el total? En el transcurso del combate yo creo que fueron como 4. Muchos de esos y muchos fondos del abismo rocalloso. De esos solamente fueron 2 o 3. Pero la pausa se impone John Cena. Y la pregunta... Disparó más rápido en el momento oportuno. Y la pregunta, el año pasado ganó La Roca, este año gana John Cena, este año fue por el campeonato además. ¿Será que esto depara una posible revancha por desempate en algún futuro? Esto, lo que estamos presenciando ahora, es muy significativo. Cena mirando el cinturón que fue diseñado por y para La Roca, que ahora le pertenece a él. Posiblemente hablándole Cena a La Roca acerca de su respeto y conocimiento acerca de lo que significa ese cinturón para el grandioso. Creo que lo acertas, trato de leerlo en los labios, justamente están hablando de eso, de lo importante que es para ellos esta presea, es un símbolo, no solamente es la epítome de la grandeza en WWE, sino para una figura. Creo que Cena está prometiendo portarlo con honra. Bueno, eso sí es grandes, eso es de caballeros, eso es de superestrellas de la WWE. Y le deja el escenario Cena a La Roca, le cede el espacio ahora a él. Al final, el gran triunfador de esta noche es WWE y nuestros fanáticos en el mundo entero, nuestro universo. Es el verdadero campeón de WWE. Acabo de ver a la madre de La Roca ofrecerle su diestra a John Cena. Qué gran gesto, hermoso. Por eso sé que La Roca es grande, porque tiene una madre hermosa, una señora muy educada, muy dulce, muy fina, y una abuela amorosa. Además, como señalaste antes, gente que ha estado en contacto con WWE, con campeonatos, desde hace muchísimos años. Esto corre por su sangre. De eso está hecho esta industria. De estos momentos. Es La Roca, el único, sin igual y siempre igual. ¡Qué gran momento! Los llevo en mi alma, en mi corazón, ustedes. Esa es la conexión que llevamos ustedes y yo. Gracias, dice La Roca. Amigos, y agradecemos a todos ustedes su compañía, su apoyo, su respaldo, su amor y su respeto a todo lo que hacemos aquí. Esto es WrestleMania, el evento más grandioso del año. Está besando a su hijita, a su querida compañera de años anteriores, madre de su hija, y a mucha gente que lo quiere y lo admira. Gracias, Roca. Bravo, Roca. Ahora me dejó con la boca abierta el gesto de Cena. Yo creo que en un momento dado del combate, o quizá antes de él, llegó a comprender la trascendencia, la importancia del mismo y cómo no iba a tratar de arruinar
o obscurecer la importancia, la belleza y la dignidad de una competencia, de una liga tan reñida